Entonces, buenos días. Entonces, comenzamos aquí con, con el estudio de las funciones del logaritmo natural, en especial la parte de derivación logarítmica. Bien, porque si ustedes recuerdan, la función logaritmo satisface tres propiedades que simplifican mucho las cuentas para, por ejemplo, calcular derivadas de funciones que están escritas así como tiene raíz cúbica o raíz cuarta dividida entre otra raíz de otra expresión. Entonces, estas cuatro propiedades aquí, que la 1 no podría ser como la 1 no vale como una propiedad interesante, no, logaritmo de unos ceros, no tiene nada de propiedad. Más bien estas tres a las que me refiero es de la 2 a la 4. Bien, entonces, recordando aquí, el logaritmo del producto es la suma del logaritmo de cada uno de los factores y la división es la resta, ¿bien? Y lo otro es que el logaritmo baja el exponente. Si tengo a a la n, logaritmo de a a la n es n veces el logaritmo natural de a. Es simplemente una aplicación de la propiedad 2. Todas estas propiedades se mostraron en clase, se comentaron. Son sencillas las demostraciones. Es decir, después de que uno logra probar la 2, si uno prueba la 2, va a ser inmediato la 3 y la 4. Entonces quedamos aquí en algunos ejemplos. Entonces, aquí hay una propiedad, por ejemplo, hicimos este caso de derivar esta función. Uno puede hacerlo de la forma, digamos, directa, que es la derivada del logaritmo va a ser 1 sobre lo que está dentro del logaritmo, en este caso la raíz de x más 1, por la derivada interna. En este caso teníamos que derivar el raíz cuadrada de x más 1. Bien. Entonces, para evitar eso, para evitar hacer cuentas adicionales, uno puede usar las propiedades. Entonces, por eso aquí, recuerden que uno puede escribir x más 1 en raíz, lo puede escribir como x más 1 en la 1 medio y aplicar la propiedad del exponente, la propiedad, esa es la 3. Y por eso este 1 medio que está aquí sale a multiplicar aquí el logaritmo. Pues queda 1 medio logaritmo de x más 1. Si derivo eso, la constante que hay queda 1 medio por 1 sobre lo que está dentro del logaritmo. Entonces sería 1 sobre x más 1. Y no tengo que hacer derivadas internas en ese caso. Entonces por eso el logaritmo natural tiene muchas bondades en el caso de que requiera derivar. Aquí, por ejemplo, también se aplicaron prácticamente todas las propiedades del logaritmo para desglosar esta función aquí. Bien, porque primero aplico la regla del cociente. Entonces eso va a ser el logaritmo del numerador, de esta parte, menos el logaritmo de esta raíz de 2x a la 3 menos 1. Y luego aplico la propiedad cuando del producto acá dentro es a este factor, a esta parte aquí. Le aplico la propiedad del producto y las potencias. Por eso queda logaritmo natural de x más logaritmo de x al cuadrado más 1. Perdón, más 1, todo eso al cuadrado. Por eso ese 2 aparece aquí. Y aquí aplico también la propiedad de exponente. Entonces todo se hizo muy rápido, pero se aplicaron las tres operaciones ahí. Entonces estos ejemplos fueron comentados en el segundo video que les envié en la clase anterior, que se titula función logaritmo. Entonces ahorita, y ese día quedamos aquí, a punto de explicar esta parte. Entonces, ¿cómo vamos a usar la función logaritmo? Para derivar funciones de que tienen esta forma, pero que el logaritmo no aparece aquí, aquí no está el logaritmo por ningún lado. Entonces, veamos cuál es la forma de proceder aquí. Porque, ¿qué queremos hacer? O sea, si yo pretendo derivar esto directamente, tengo que aplicar regla del cociente para derivar. Entonces va a ser la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, todo eso dividido entre x más 1 a la 2 tercios, eso al cuadrado. Esa es la regla del cociente normal. Pero queda claro que ahí eso se complica bastante.
Aparecen un montón de cuentas que podemos no hacer. Si hacemos un truco aquí, entonces veamos cuál es el truco. Como ya sabemos que el logaritmo, si yo le aplicara el logaritmo a los dos lados aquí a esta expresión, ya sabemos que el logaritmo va a desglosar todo esto con sus buenas propiedades. Entonces lo que va a hacer es aplicar logaritmo y luego vemos cómo, porque yo no quiero, cuando aplico logaritmo ya cambié la función. Yo no quiero derivar el logaritmo de la expresión, quiero derivar es que está aquí sombreado. Entonces veamos de qué forma regreso y obtengo el resultado de la derivada de esta función. Entonces el primer paso, ¿cuál va a ser? Bueno, aplicar logaritmo natural a los dos lados. Recuerden que yo quiero calcular dy de x o y', pues. Entonces aplico logaritmo a los dos lados y uso las propiedades del logaritmo. Todo esto me va a dar, como tengo una división, me va a dar el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Y aplico la propiedad de exponente en cada uno. Entonces el logaritmo natural de raíz de 1 menos x cuadrado es un medio. Un medio sale de 1 menos x cuadrado menos, y aquí el exponente es 2 tercios. 2 tercios logaritmo natural de x más 1. Bien, eso es. Ahora, luego que hago esta parte aquí, ahí sí derivo la función logaritmo. Derivo a los dos lados. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la derivada del logaritmo? Logaritmo natural de y. La derivada del logaritmo natural de y, como vimos, por la regla de la cadena va a ser 1 sobre y, que es lo que está dentro de la función, por la derivada interna. Entonces aquí dejo indicado eso, miren, de y de x o y' de x. Bien, esa es la regla para derivar, regla de la cadena. Entonces, cuando hago eso, cuando derivo aquí en el lado izquierdo, aquí me aparece el diferencial de hecho que yo quiero calcular. Miren, me aparece de y de x. Esa es la que me preguntaron a mí aquí, al inicio del problema. Es derivar esta función, es decir, calculemos de y de x o y' de x. Entonces ahí ya apareció. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Derivar al lado derecho también. Que uno haga un lado, tiene que hacerlo al otro también. Y cuando terminemos de derivar, simplemente este y que está aquí dividiendo pasa a multiplicar y habríamos terminado el ejercicio. Entonces procedamos a hacer eso. ¿Está claro eso ahí? Sí, profe. Entonces, si derivo, gracias, si derivo aquí, si derivo el logaritmo natural de 1 menos x cuadrado, ¿qué me va a dar? Me va a dar, ¿quién está ingresando aquí más estudiantes? Bien, entonces la derivada de esta primera parte va a ser un medio, va a quedar un medio por la derivada del logaritmo natural de 1 menos x cuadrado. Entonces aplico la misma regla que apliqué aquí el lado izquierdo. Va a ser 1 sobre 1 menos x cuadrado por la derivada interna. La derivada interna es menos 2x. Bien, entonces ahí ya derivé la primera parte. Y este 2 que está aquí, pues viene, es este un medio. Bien, menos, ahorita hago lo mismo, menos 2 tercios por, la constante queda por la derivada de esta parte que va a ser 1 sobre x más 1. Por la derivada interna, pero la derivada interna en este caso es 1. Entonces va a ser simplemente menos 2 tercios por 1 sobre x más 1, que es esto que está aquí. Entonces ya derivé. Ahora, ¿qué se hizo aquí? Noten que este 2 cancela con este y se hizo la resta de la fracción ahí. Bien, bueno, aquí sí hay un paso intermedio porque miren, para hacer la resta de esta fracción, ¿qué tuvimos que hacer? Una forma de hacer esa resta fácil es así. La idea es si las fracciones tienen el mismo denominador, se restan solamente los numeradores, es decir, la parte de arriba. Entonces, en este caso, por ejemplo, este 1 menos x cuadrado se puede factorizar como una diferencia de cuadrados. Entonces, este factor que está aquí se puede escribir como 1 menos x por 1 más x. ¿Se han escuchado hablar de la diferencia de cuadrados, cierto? Entonces aquí va a aparecer, aquí aparece, o ahí está, oculto pues, un 1 más x. Por lo tanto, si yo multiplico
aquí esta parte, por 1 menos x, si multiplico acá por 1 menos x, esto me va a dar x al cuadrado menos 1 acá, y aquí es 1 menos x cuadrado. Entonces, hago una manipulación ahí para que tengan el mismo denominador. Por ejemplo, puedo luego multiplicar arriba y abajo por ejemplo, aquí por 3 y aquí por 2. Entonces, al final me van a quedar que las dos fracciones van a tener el denominador 6 por 1 menos x cuadrado. Y cuando haga eso, ahí sí dejo el mismo denominador y sumo y resto los numeradores. Entonces, es una operación intermedia, pero eso que tiene que ver prácticamente con resta de fracciones. Entonces, ustedes pueden llenar ese detalle sin problema. Sin embargo, si hay dudas, me dicen. Me dicen y entonces hacen las cuentas con el detalle. Bien. El hecho es que ya obtuvimos que 1 sobre y por dy de x es igual a esta expresión. Y por lo tanto, para despejar el dy de x, es decir, y', multiplico a los dos lados por y. Y por eso aquí me queda, bueno, el y cuando multiplique quedó aquí. Aquí queda menos y. X más 2 sobre 3 menos 1. 3 por 1 menos x cuadrado. Luego, ¿qué hago? Sustituyo el valor de y. Recuerden que y es esta función. La función que estamos derivando. Y es todo esto. Entonces sustituyo ahí el valor de y. Donde está y coloco raíz de 1 menos x cuadrado sobre x más 1 a la 2 tercios. Multiplicado por lo otro. Y de esa forma tenemos la derivada de la función. Pues. Este raíz de 1 menos x cuadrado se simplificó con... Recuerden que esta expresión que está aquí, este factor, se puede escribir como raíz de 1 menos x cuadrado al cuadrado. Por eso se canceló una raíz y aquí quedó pues 1 menos x cuadrado a la 1 medio. Bien, solo hubo esa cancelación ahí. Y esa ya es la derivada de la función. Entonces se obtiene de una forma más sencilla y el resultado también es compacto. Es decir, no queda una suma ahí de fracciones, como hubiese quedado si hubiésemos aplicado la regla del cociente, con todo lo que implica eso. No aplica regla del cociente, tiene que aplicar regla de la cadena y así. Entonces, es una gran ventaja de usar la función logaritmo para el caso de derivar estas funciones. No sé si ustedes vieron eso alguna vez en cálculo diferencial. ¿Jeris vio eso? ¿Qué, profe? ¿Usted lo vio? Ah, bueno. ¿Quién le dio cálculo a usted en diferencial? Esperan, no, Adriana creo que se llama. ¿Por qué? ¿Falleció o qué? Pues es que no me acuerdo porque fue hace un año. Ah, ya. Bueno, entonces está bien. Sara, ¿quedó todo bien claro ahí? Y Nicolás, Sí, todo bien. profe. Marlon, todo el mundo. Es decir, aquí falta una cuenta, pero es decir, no se hizo la cuenta porque una resta de fracciones, ¿no? Está aquí. Sin embargo, bueno, está bien. Si no quedó claro esa parte, podemos hacerlo en detalle, pues. Ustedes me van comentando. Ahí tienen las notas y ustedes revisan. Bueno, entonces ahorita sí, dice, el ejemplo 11 podría haberse hecho de manera directa sin haber tomado logaritmo y lo seguiremos. Le sugerimos que lo intente. Usted debe ser capaz de hacer que coincidan las dos respuestas. Yo sí no les sugiero que intenten. Ustedes pueden hacerlo así con logaritmo, eso es lo mismo, es claro, entonces ¿para qué se van a desgastar ahí haciendo de la otra forma? Bueno, entonces vamos con integrales trigonométricas. Entonces, nosotros aquí en el curso queremos pues ampliar nuestra capacidad de resolver integrales, ¿no? Resolver el mayor y variado tipo de integrales que nos pongan. Entonces, por eso estamos estudiando esta función. Entonces, nosotros ya sabemos calcular, por ejemplo, sabemos calcular la integral de
Por ejemplo, la integral de coseno, ¿cierto? Coseno de x, la integral de coseno de x. ¿Quién sabe cuánto es esa integral? A ver, integral de coseno de x. Seno de X. Seno de x, ¿cierto? Y la de coseno es menos seno. Entonces, ahorita, ¿cuánto sería la integral de tangente? Así que esa sí ya no, esa sí no la hemos estudiado, ¿no? Tangente. Primero recordar la definición de tangente de x. ¿Alguien se acuerda de esa definición? Porque a la final todas estas funciones, cotangente, secante, esta misma tangente, todas están en términos de la función seno y coseno. Esas son las bases y a partir de eso se definen estas. Entonces, por ejemplo, la función tangente de x es igual a, por definición, es seno de x sobre coseno de x. Entonces, es la división entre ellas. Bien, por lo tanto, podemos encontrar la integral usando una sustitución y teniendo en cuenta la integral, que ya sabemos cuál es la integral de 1 sobre u, de u. Eso es lo que aprendimos en la última clase, que recuerden que ya podemos, nosotros que estudiamos ahora, podemos integrar funciones donde hacemos una sustitución y está un ejemplo concreto aquí. Por ejemplo, ese tipo de integrales que la semana pasada, bueno, el martes pasado no sabíamos hacer, pero que por el método de sustitución y usando el hecho de que la integral de 1 sobre u de u es logaritmo natural del módulo de u, sustitución, podemos resolver una variedad amplia de nuevas integrales. Todo esto se vio en la clase del jueves. Entonces aquí hacemos un truco semejante. Como les digo, tangente de x es seno de x sobre coseno. Por lo tanto, si definimos u igual a coseno de x, de u, ¿qué va a ser? De u va a ser menos seno de x. ¿Bien? La derivada de coseno menos seno. Por lo tanto, podemos reescribir la integral ahora en términos de la variable u. Entonces puedo escribir esto así como 1 sobre u, ¿qué va a ser? 1 sobre u va a ser 1 sobre coseno de x. Y el de u va a ser menos seno de x. Entonces el de u va a sustituir esta parte de aquí, seno de x, y el 1 sobre u me va a dar el denominador. Y bueno, tenemos que colocar un menos porque como el de u ya tiene un menos, seno de x, pongo un menos para que vuelva positivo. Para que quede seno de x sin el menos, que es lo que aparece aquí. Y miren, aquí ya me quedó una integral sencilla, me quedó integral de 1 sobre u de u con un menos. Entonces, ¿qué va a ser esa integral? Va a ser logaritmo natural de u a una constante. Aquí estamos hallando la integral indefinida. Y finalmente sustituyo lo que es u. Entonces u es coseno de x. Entonces obtuvimos una antiderivada de la función tangente de x, que es menos logaritmo natural del módulo de coseno de x más una constante. Bien. Ahora, aquí dice que de forma similar concluimos que la integral de cotangente de x es logaritmo natural de seno de x, bueno, más la constante, aquí no lo escribimos. ¿Y por qué es semejante? Porque recuerden la definición de cotangente de x. Cotangente de x es coseno de x sobre seno, es el contrario de esto. O lo que es lo mismo, cotangente de x es 1 sobre tangente. A la final nos va a quedar pues que tenemos que integrar la función coseno de x sobre seno de x. Por lo tanto, hacemos la sustitución u igual a seno de x y nos va a quedar una integral semejante aquí, pero ya sin el menos. ¿Bien? Porque si u es seno de x, du es coseno de x. Perdón. Sí, coseno de x. Porque aquí estamos trocando, ¿no? Entonces eso queda ahí como ejercicio, pero es exactamente igual a esto. Se hace por sustitución. Entonces también podemos calcular fácilmente la integral de cotangente de x.
Ahora, ¿qué ocurre si nos piden calcular, a ver, una variedad, una combinación, una multiplicación de dos de esas funciones? Por ejemplo, aquí dice calcula la integral de secante de x por cosecante de x de x. Bien. Bueno, entonces, las funciones secante de x es 1 sobre coseno. Cosecante es 1 sobre seno. Entonces, lo que yo tengo ahí es esa multiplicación de esas dos funciones. 1 sobre seno por 1 sobre coseno. Entonces hay una identidad trigonométrica, a ver, que dice que secante de x por cosecante de x es tangente de x más cotangente de x. Entonces, ¿eso por qué se tendría? A ver, podría hacer la suma ahí de esas dos fracciones y ver que efectivamente me va a dar 1 sobre seno de x por 1 sobre coseno de x. ¿Quién tiene tablero digital ahí que pueda hacer esa operación aunque nos muestre? ¿Quién? Mi tablero digital no está funcionando muy bien. Bueno, entonces, el hecho aquí fundamental, creo yo, es el siguiente. Si nosotros ya sabemos cuál es la integral de coseno de x, la integral de seno de x, y la de tangente y cotangente, todas las demás funciones trigonométricas están escritas en términos de esas funciones que les mencioné. Es la suma o la multiplicación de ellas. Por lo tanto, podemos recurrir siempre a hacer una transformación y usar los resultados que ya conocemos. Entonces, el ejercicio lo que quiere mostrar fundamentalmente es que si seno de x por coseno de x, si uno puede notar que eso se puede escribir como la suma de cotangente de x más cotangente. Entonces ahí ya, como ustedes ya saben cuál es la antiderivada de tangente y la de cotangente, entonces ya tienen también una antiderivada para esta función. Y así para otro tipo de función. Entonces, eso es funciones, eso es decir, con las que ya sabemos integrar, no vamos a tener problemas en ninguna otra. Les digo, las demás son combinaciones de estas. Entonces, ampliamos nuestro espectro de integrales que podemos resolver. Ahora, veamos qué más aparece aquí. Los ejercicios ya. Entonces, por ejemplo, aquí puede salir un ejercicio. Dice, a partir de los ejemplos y las definiciones analizadas, resolver los siguientes ejercicios. Usando solo la definición del logaritmo natural, trazar su gráfica, explicar el razonamiento. Bueno, y dice otro, dice, hallar mediante la diferenciación logarítmica la derivada de esta función aquí. Entonces, por ejemplo, aquí, voy a darles ideas así de los ejercicios como siempre hago. Yo voy a asignar, voy a mencionar el nombre del taller y qué ejercicio hacer, así como hice antes. Entonces, por favor, lean con cuidado ahí, porque para qué voy a gastar tiempo escribiendo la pregunta. Yo les indico cuál de cada taller, como antes. Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, el ejercicio 2 sigue la idea que ya aplicamos. En este caso nos pide la derivada de y' o de y de x. Entonces, aplicamos el logaritmo a los dos lados. Cuando aplique el logaritmo aquí, mire que tengo el producto de tres factores aquí. Entonces eso me va a dar el logaritmo de x más 1, más el logaritmo de x más 2, más el logaritmo de x más 3. Y la división usted sabe que transforma en resta. Entonces menos el logaritmo de x más 4. Bien.
Entonces, logaritmo de y es igual a todo eso. Cuando derivo al lado izquierdo, me queda 1 sobre y por dy de x. Y luego derivo al lado derecho. Entonces me va a quedar todas las derivadas de estas funciones simples. Por ejemplo, la derivada del logaritmo natural de x más 1 es 1 sobre x más 1, más la otra que va a ser 1 sobre x más 2, más 1 sobre x más 3, menos 1 sobre x más 4. Luego paso el y a multiplicar y listo, se acabó ese ejercicio. ¿Sí quedó claro? Por ejemplo, aquí, calcule de u de x, la misma idea. Calculo el logaritmo natural de u, aquí también. Entonces, a raíz se va a volver un medio del logaritmo de este producto. Y luego aplico propiedad del logaritmo aquí al producto de estos tres. Me queda entonces un medio por, abro corchete, logaritmo natural de x más 1 más logaritmo natural de x cuadrado más 1 más logaritmo natural de x al cuadrado al cubo más 1. Y luego calculo la derivada del logaritmo natural de u, que es 1 sobre u por du de x. Y acá derivo también. Y espejo y listo. Y así se hacen todas estas integrales. Profe, ¿Sí? es que yo estuve revisando el tercero donde dice que evalúe las siguientes integrales Ujú. y el primero no sé cómo hacerlo porque no sé, es como totalmente diferente porque es como hacer una división, no sé cómo se hará ahí. O sea, del primero del A creo que es lo más difícil de esas integrales. Las otras sí se desarrollan como usted nos explicó, pero la A no sé, no sabría cómo hacerla. Un logaritmo natural, ¿no? O sea, haciendo que x es igual a la integral. Y saco logaritmo natural en los dos lados. X es igual al logaritmo. No, así tampoco. ¿Y el C también tiene problema entonces o qué? ¿No saldría quizás aplicando regla de la cadena o no sé, o alguna propiedad? Mm, O sea, el ejercicio 3, el ejercicio C también sería complicado, ¿cierto? Porque tiene la misma forma que la... Sí, tiene como la misma estructura del primero, pero lo que le digo, profesor, eso no saldría con alguna propiedad así, quizás una regla de la cadena Mm, o no sé. Es porque cuando nosotros usamos Profe, logaritmo... pero el C se hace por medio de una división de polinomios. Creo que se divide, se hace la división entre esos dos y ahí sí da para uno poder hallar la integral. Ese yo ya lo realicé. Pues no es tan complicado, pero el primero ¿Esa ni división le con dio, una división. esa división le dio exacto o qué? Esa división. Sí, o sea, Pues el primero tendría que hacer esa división también, a ver. Porque no encaja, porque si nosotros queremos usar las técnicas que yo le enseñé, eso funciona, por ejemplo, para el B y para el D. Porque si uno hace la sustitución U igual, por ejemplo, a esto, cuando calcule la derivada, el de U, va a dar 6B más 9 por DB. Entonces, encaja. Va a quedar aquí la integral de 1 sobre U de U. Entonces va a ser logaritmo. Sin embargo, eso funciona cuando el exponente del denominador es un grado mayor al del numerador, como en el caso B y C, que aparece aquí a la 4, aquí a la 5. Entonces, cuando derivo, me queda la variable con el exponente con el mismo grado del numerador. Sin embargo, aquí en el A y el B, en el A y el C, perdón, está al contrario, el que tiene ese grado mayor es el numerador, entonces ahí no va a funcionar hacer esa sustitución. entonces en ese también se hace división de polinomio, en el A. Esa sería la única forma de hacer la división. Profe, ¿y arriba no se puede completar cuadrados? Arriba. Mm, O completación de cuadrados y el otro que se le suma, se hace una suma de fracciones.
Completación de cuadrados. Eso podría funcionar, sin embargo hay que tener mucho cuidado. Porque si usted suma algo aquí, tiene que restar y Por eso, y a lo que le resta, pues se hace resta de fracciones, o sea, se aparta de la fracción. ¿Cuántos ejercicios son para el taller? Perdón, profe, es que no estaba en ese momento. son ¿Para 5. cuántos? ¿5? Sí. Ah, ok, vale. Bueno, podría ser completación de cuadrados también, pero venga, si está en esta sección deberíamos usar las herramientas que están aquí. Entonces veamos a ver si es que algo que hayamos visto y yo no me acuerdo aquí ahorita. Los ejemplos. Porque este sí, exacto. Mire, este es que Profe. yo me salté algunos ejemplos y este es el que sirve para hacer eso. Sí, no hay más remedio que hacer la división. Porque miren, si ustedes hacen la división de polinomios, por ejemplo, aquí no, o sea, uno espera que se cancele, que cuando uno factorice el numerador, se cancele con algo del denominador, pero eso no ocurre. Entonces, si hace la división de polinomios, va a quedar algo así. Es decir, aquí como el grado del numerador es mayor al del denominador, cuando haga la división, va a quedar una constante sobre este factor. Esto acá también, si ustedes hacen la división, si hacen la división aquí, entonces al último va a quedar, bueno, algunos términos aquí que dependen de y, sin fracción. Y al último va a quedar una constante sobre el 10y más 3. Entonces la otra, la primera parte la integra normal, con las propiedades normales. Y a la parte final sí le aplican pues propiedades de logaritmo natural. Entonces veamos este ejemplo 6 para que, este sí me lo he saltado y por eso, pero sí la división como decía alguien ahorita. A hacer el ejemplo 6, ¿no? Mira, aquí también, o sea, el ejemplo 6 y el 6, 7 y 8 son guías para hacer ese. Veamos el 6. Entonces aquí esa división va a dar esta expresión aquí, división de polinomios. Y bueno, ahorita sí, esta primera integral es fácil, va a dar x a la 2 menos 2x, más 2 veces la integral de 1 sobre x más 1. Y ahí es donde debo aplicar pues propiedades de logaritmo. Entonces ya sabemos que la anterioridad de esto, haciendo u igual a x más 1 en todo ese proceso, va a dar logaritmo natural del módulo de x más 1. Y aquí también se hizo lo mismo, ¿no? Se dividió, que se reescribe de esta forma, y entonces la otra parte, esta parte ya, ahí sí aplicamos logaritmo, y la primera parte pues es la integral de una constante, que esa es simplemente multiplicar y por la constante. Se me va a quedar el tiempo aquí, ya voy a enviarles el otro link para continuar hablando sobre los ejercicios. Voy a cancelar aquí ya, queda un minuto, entonces ya enseguida les envío el otro link.